En las carreteras solitarias de México, los faros no siempre iluminan el camino. A veces revelan lo que no debe verse, porque hay rutas donde los lamentos no se escuchan con los oídos, sino con la carne, y cuando la Llorona sube a la cabina, ya no hay regreso. Era medianoche cuando el viejo Arturo tomó el atajo por la carretera de Nacosari, una cinta de asfalto agrietado que serpenteaba entre cerros mudos y árboles torcidos por el viento. Conocía cada curva, pero esa noche algo era distinto. La radio solo emitía estática y los faros apenas lograban abrirse paso entre una niebla espesa que parecía viva. Mientras masticaba una tortilla fría, sus ojos se fijaron en algo al borde de la siguiente curva. Una figura blanca, inmóvil, como tallada en sal. No se movía, no pedía ayuda, solo estaba de pie, con el rostro cubierto por el cabello mojado, mirando hacia el monte. Arturo, endurecido por años en la ruta, pensó que era una ilusión, una sombra. Pero al pasar junto a ella, el aire dentro de la cabina se congeló de golpe, y al mirar por el retrovisor, ya no estaba en la carretera, estaba en la parte trasera del camarote. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado viajando con él. El corazón de Arturo se aceleró con una fuerza que no sentía desde sus años de juventud. Se frotó los ojos, volvió a mirar. La figura seguía allí, sentada en silencio, como si lo hubiera estado esperando. No tenía rostro visible, solo una masa de cabello empapado que goteaba sobre el asiento. Intentó hablar, pero su garganta se cerró. La radio, que antes solo lanzaba estática, comenzó a emitir un zumbido bajo, distorsionado, como si alguien intentara sintonizar el lamento del infierno. De pronto, entre los ruidos, escuchó una palabra, dicha con una voz que parecía salir de su estómago. Arturo. Pisó el freno bruscamente, pero el camión no respondió. Como si el vehículo mismo estuviera poseído por el silencio, no se atrevió a girarse del todo. Sentía que si lo hacía, su mente no sobreviviría. Solo bajó los ojos y vio que del asiento trasero escurría agua turbia, como de río estancado. El olor lo golpeó segundos después. Un hedor frío, mezcla de humedad, barro y algo más, como flores muertas flotando sobre un cuerpo ahogado. Arturo intentó rezar. «Padre nuestro», murmuró, pero las palabras no fluían. Era como si cada oración fuera devuelta por una fuerza mayor, enganchada en su lengua. El volante comenzó a temblar, no por la carretera, que seguía recta, sino por algo interno, como si los huesos del camión se estremecieran. La radio estalló en un chillido agudo, que de pronto se convirtió en un lamento largo, desesperado, que parecía salir directamente del motor. Arturo quiso apagar todo, pero los botones ya no respondían. El retrovisor vibraba, y entonces vio un reflejo, no el suyo. Era un rostro hinchado, gris, cubierto de lágrimas negras. Detrás de él, dentro de su cabina, un rostro que abría la boca lentamente, pero no gritaba. Solo lo miraba, como si ya supiera a dónde lo llevaba. El camión comenzó a desviarse, como guiado por una voluntad que no era la suya. Arturo tiraba del volante con todas sus fuerzas, pero el vehículo giraba solo, como si las ruedas respondieran a otra ruta, una que él no veía. La niebla se hizo más espesa. Las luces apenas mostraban siluetas de árboles deformes y cruces abandonadas al borde del camino. Intentó abrir la puerta en movimiento, dispuesto a saltar, pero la manija estaba caliente, como si algo del otro lado la sujetara. Entonces, escuchó un golpe seco en el techo de la cabina. 1, 2, 3, como pasos, descalzos. Algo se arrastraba por encima del camión, algo pesado, húmedo. Cerró los ojos. Comenzó a llorar,
sin saber por qué. No era miedo, era pena, como si la tristeza ajena se le filtrara por los poros. Cuando abrió los ojos, el volante ya no estaba. Solo sus manos vacías sujetando aire, y el camión en silencio absoluto, avanzando hacia la oscuridad. El impacto fue seco, pero sin ruido, como si el camión se hubiese detenido al chocar contra algo que no estaba ahí. Arturo despertó horas después con el rostro pegado al volante, cubierto de sudor frío y con el corazón latiendo como un tambor. Afuera, el sol apenas asomaba. Miró alrededor, desorientado. El camión estaba estacionado en un claro rodeado de pequeñas cruces de madera, improvisadas, sin nombres. No recordaba haber frenado, ni cómo llegó allí. Al girar la vista al parabrisas, encontró una marca de mano, como de mujer, delgada, empapada. En el espejo retrovisor colgaba una muñeca de trapo con el rostro quemado. Al tocarla, una gota cayó del techo sobre su mejilla. No era agua, era salada, espesa, como una lágrima que no era suya. Se bajó temblando, pero no estaba solo. Un anciano lo miraba desde la sombra de un mezquite y con voz grave le dijo: «Usted cruzó el lamento y volvió». Arturo intentó hablar, pero su voz no salía. El anciano se acercó lentamente, sin miedo, como si ya supiera lo que había ocurrido. «No fue un sueño», dijo. «Ella solo deja volver a algunos, y no siempre completos». Arturo miró a su alrededor. El lugar estaba cubierto de silencio. Ni pájaros, ni grillos, ni viento. Las cruces eran recientes y en algunas había colgadas cintas blancas y muñecas iguales a la que había encontrado. El anciano señaló al cielo y murmuró: «Cuando uno escucha su llanto, es porque ya está dentro». Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espina. Se subió al camión como pudo y arrancó sin mirar atrás. Pero algo no estaba bien. El motor vibraba distinto, como si contuviera algo que no era metal ni aceite. Algo que respiraba con él, algo que se había quedado. En cada curva, en cada sombra, sentía una presencia, como si alguien más compartiera su ruta, como si él ya no viajara solo. Condujo durante horas, sin detenerse, con el rostro pálido y los ojos ardiendo de tanto no parpadear. Cada tanto miraba por el espejo, no por precaución, sino por temor. El reflejo ya no era confiable. A veces veía su rostro, pero con ojos que no eran suyos, otras un velo blanco colgando detrás de su asiento. Lo peor fue cuando por unos segundos se vio a sí mismo manejando desde afuera, como si fuera un pasajero atrapado en su propio cuerpo. La radio, que antes solo escupía ruido blanco, comenzó a reproducir una melodía suave, como de cuna antigua. Arturo la reconoció. Su madre la cantaba cuando era niño, pero su madre había muerto hacía más de 30 años. Bajó el volumen, temblando, y en ese instante una voz suave, húmeda, murmuró en su oído: «No te duermas. Si duermes me quedo». Arturo pisó el acelerador. Quería escapar. Pero ¿cómo se huye de algo que ya viaja dentro de uno? Días después, Arturo llegó a su casa sin recordar el trayecto completo. Su esposa lo abrazó, llorando, diciendo que había estado desaparecido por 3 días. Él juraba que solo habían sido horas. El camión estaba intacto, salvo por una marca de mano, ahora seca, impresa en el parabrisas desde dentro. Intentó seguir con su vida, pero algo cambió. Al dormir, despertaba empapado, como si hubiera estado bajo lluvia. Su perro no se le acercaba, el gato lo evitaba. Y todas las noches, al cerrar los ojos, soñaba con la carretera, pero no conducía. Iba en el asiento del copiloto, mientras una figura delgada y silenciosa manejaba en su lugar.
No tenía rostro, solo una boca entreabierta por donde se escapaba un llanto leve, como de recién nacido. Una noche se levantó sobresaltado y vio que las llaves del camión estaban sobre su mesa, mojadas. Él no las había tocado. La puerta de su casa estaba abierta y afuera las huellas llevaban hasta la cabina. Volvió al camión, como arrastrado por una fuerza que no entendía. Se sentó al volante y todo encendió sin esfuerzo, como si lo hubiera estado esperando. El espejo retrovisor temblaba, lo ajustó y por un instante lo vio todo: la curva, la niebla, el rostro cubierto, la cabina mojada, las cruces, el grito. Cerró los ojos, lloró, y al abrirlos, el asiento del pasajero estaba húmedo, como si alguien acabara de irse. Desde esa noche, cada vez que toma la ruta, lo hace solo, pero siempre escucha una respiración que no es la suya, un susurro en el oído que le dice cuándo frenar, cuándo acelerar, cuándo callar, y cuando pasa por la misma curva de Nacosari, baja la mirada, porque no quiere verla de nuevo, pero ella siempre está ahí, no para asustarlo, sino para recordarle que una vez cruzó su camino, y nadie cruza el lamento sin pagar el precio. Arturo dejó de conducir de noche, pero en otra carretera, bajo una tormenta eléctrica, un joven camionero escuchó un llanto debajo de su remolque. No era una mujer, era un niño, y lo que pedía no era ayuda, era silencio. La lluvia caía como cuchillas sobre el parabrisas, mientras Julián cruzaba una carretera montañosa entre Oaxaca y Veracruz. Llevaba varias horas conduciendo sin descanso, y la tormenta no daba tregua. Cada relámpago revelaba por segundos los bordes de los barrancos, los árboles torcidos, los letreros oxidados que parecían advertencias más que señales. El agua golpeaba el techo del camión con tanta fuerza que parecía que algo vivo caminaba sobre él. Julián decidió detenerse en una zona de descanso abandonada, un espacio lodoso con una caseta rota y farolas apagadas. Apagó el motor y descendió para revisar las llantas. Entonces lo escuchó. Un llanto débil, húmedo, que venía desde debajo del remolque. Se agachó con cautela y sus ojos se encontraron con algo que no esperaba. Unos pequeños pies descalzos, mojados, inmóviles sobre el barro. No había nadie más allí, solo el eco de ese llanto, que no era del todo humano, ni del todo niño. Julián retrocedió lentamente, con el corazón latiéndole en la garganta. El llanto seguía, constante, entrecortado, como si algo estuviera atrapado entre el barro y el hierro. Se agachó una vez más, decidido a ayudar, aunque todo en su cuerpo le pedía que huyera. ¿Estás bien?, preguntó con voz quebrada. La respuesta lo dejó helado. Una voz infantil, casi un suspiro, dijo: «No me dejes aquí. Ella viene por mí». Julián apuntó la linterna, pero solo vio el vacío y el barro temblando levemente, como si alguien invisible respirara bajo tierra. No había niño, no había nada, solo esa frase repitiéndose en su cabeza. Se levantó con dificultad, la ropa empapada, la piel erizada. El viento se detuvo por completo. El aire sabía a tierra mojada y a miedo. Cuando subió de nuevo a la cabina, algo lo esperaba allí, que no estaba antes. El asiento del copiloto estaba mojado, no salpicado, empapado, como si alguien se hubiera sentado allí con ropa chorreando agua sucia, y sobre el tablero, cuidadosamente doblada, había una hoja de cuaderno escolar. Julián la abrió con manos temblorosas. Solo tenía 4 palabras, escritas con letra infantil. «Ahora tú me cuidas». Sintió que el aire desaparecía de la cabina. Golpeó el volante y arrancó el camión con furia, decidido a alejarse de ese lugar. El motor rugió como nunca. La carretera parecía eterna, sin fin ni señal alguna. Pero cada vez que revisaba el espejo,
veía algo moviéndose en la parte trasera. Una sombra pequeña, encogida, como un niño dormido o esperando. Intentó ignorarlo, pero entonces las luces internas parpadearon y en ese instante escuchó la misma voz desde el asiento vacío. «No quiero que me dejes sola». En la siguiente bajada, mientras descendía por una curva peligrosa, los frenos dejaron de responder. Pisó con fuerza, 1, 2, 3 veces. Nada. El camión ganaba velocidad. Y en medio del rugido del motor, entre el chirrido desesperado del sistema, escuchó algo más. Una risa, aguda, infantil, pero con un eco hueco, imposible, como si rebotara dentro de él. El velocímetro marcaba más de 100. El volante vibraba. Julián pensó que era el final. Cerró los ojos y gritó. Y entonces todo se detuvo. El camión frenó solo, en seco, como si una mano invisible lo hubiera anclado al asfalto. El silencio volvió. El motor murió. Y dentro de la cabina se escuchó un susurro junto a su oído. «Te salvaste esta vez». Cuando miró al asiento, estaba seco, limpio, pero su reflejo en el retrovisor lo miraba con ojos que no eran suyos. Esa noche durmió dentro del tráiler, sin fuerzas para seguir. Intentó convencerse de que todo fue un delirio por el cansancio, pero a las 3 de la madrugada algo lo despertó. El sonido no venía de afuera, venía de dentro, un golpeteo suave, debajo de la cama de descanso. Julián se agachó con el alma en los dientes. Levantó la tapa del compartimiento. Nada. Pero al volver a acostarse, el golpeteo regresó. Ahora más fuerte, más rítmico. Se sentó, encendió la linterna y la apuntó hacia la puerta. Estaba abierta y junto al escalón, un par de huellas pequeñas, mojadas, que se alejaban hacia la oscuridad. Intentó cerrar la puerta, pero estaba trabada. Y en ese momento, justo antes de lograr forzarla, un lamento se alzó desde el remolque. No era el del niño, era una voz rota, femenina, que gritaba una sola palabra: «¡Devuélvemelo!». Julián se lanzó del camión, descalzo, sin linterna ni chaqueta, corrió por el lodo sin dirección, con la respiración cortada y el pecho ardiendo. Cada paso que daba, sentía que algo lo observaba entre los árboles, algo que no necesitaba ojos. Tropezó con una piedra y cayó. En el suelo sintió algo bajo sus manos, una muñeca de trapo, mojada, con el rostro desgarrado y lleno de espinas. La arrojó lejos. Al hacerlo, el viento cambió de dirección y en la distancia entre los ecos de la tormenta escuchó lo imposible, el mismo canto de cuna que su madre le cantaba, pero cantado con una voz desgarrada, ajena, como si estuviera siendo forzada por una garganta rota. El canto venía del tráiler, de dentro, de un sitio donde él no había guardado nada, al menos nada vivo. Volvió temblando al camión, sabiendo que dejarlo ahí no lo salvaría. Subió a la cabina y miró hacia el fondo del remolque a través de la rendija del compartimento. Algo se movía allá adentro. No caminaba, se arrastraba, como si su cuerpo no tuviera huesos. Cerró la rendija, pero el frío ya se le había colado en la espalda. Encendió el motor, decidió seguir. Conducía sin pensar, solo quería salir de esas montañas. Pero cada curva parecía la misma. Cada letrero repetido, como si estuviera atrapado en un bucle. Y entonces la radio por sí sola cambió de frecuencia. Una voz infantil, la misma, susurró: «Ella ya viene, no corras». Y al mirar por el retrovisor, no vio la carretera, vio agua, oscura, densa, y a ella caminando hacia el camión desde el fondo del reflejo. No supo si estaba dormido, poseído o ya muerto. El volante ya no respondía del todo. La carretera desapareció. Lo rodeaba solo niebla y árboles que lloraban savia negra. A lo lejos se delineó una figura en medio del camino, una mujer.
alta, delgada, de cabello larguísimo que se arrastraba por el asfalto mojado. Julián frenó bruscamente, pero ella no se movió. Parecía llorar, pero sin lágrimas. Solo sangre oscura caía de sus ojos vacíos. Julián tocó la bocina. Nada. Cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no estaba. Revisó el asiento del copiloto, mojado otra vez. En el tablero, una nueva nota. Ya no estás solo. Y junto a la nota, un diente pequeño, como de leche, como de niño. Al amanecer, Julián llegó a una gasolinera. No recordaba cómo. El encargado lo miró con extrañeza. ¿Vienes solo? Julián asintió. ¿Seguro?, insistió el hombre. Es que, cuando pasó por aquí anoche, lo vimos con alguien más. Julián sintió el estómago contraerse. Fue al baño. Se miró en el espejo. Tenía ojeras profundas y el cuello arañado. En la camisa, una pequeña mano marcada en barro seco. Desde entonces, evita mirar a los niños en la calle. Nunca se detiene si alguien llora en la carretera, porque sabe que la llorona no siempre grita, a veces solo observa, esperando el momento en que alguien más escuche su llanto y abra la puerta. Julián nunca volvió a conducir de noche, pero esa misma semana, en otra ruta desierta rumbo a Zacatecas, un chofer solitario recogió a una mujer vestida de blanco, que no tenía sombra. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Ramiro, un camionero veterano, tomó la vieja carretera de Tepotzotlán rumbo al norte. Esa noche, la niebla era tan espesa que las luces del tráiler apenas alcanzaban a rasgarla. Conducía en silencio, con la radio apagada, como si su cuerpo supiera que algo no estaba bien. De pronto, en una curva olvidada por los mapas, vio una figura a un costado de la carretera. Una mujer, sola, descalza, con un velo blanco que flotaba como si tuviera vida propia. Ramiro frenó instintivamente, pensando que necesitaba ayuda. Bajó la ventana y preguntó si estaba bien. Ella no respondió. Solo levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba oculto por el velo, Ramiro sintió una presión en el pecho, como si algo invisible se hubiese sentado sobre su alma. De pronto, un olor a humedad antigua llenó la cabina, y el motor murió sin explicación. Cuando intentó encenderlo de nuevo, ya no estaba solo. En el asiento del copiloto, el velo lo miraba y lloraba. Ramiro no podía moverse. Sus manos temblaban sobre el volante, mientras el velo empapado se deslizaba lentamente hasta caer sobre sus rodillas. No había nadie más visible en el camión, pero se sentía observado desde todos los ángulos. El llanto seguía, bajo, antiguo, como si viniera de muy lejos o de muy adentro. La radio encendió sola. Emitía una canción de cuna distorsionada, entrecortada, con una voz de mujer que parecía llorar mientras cantaba. El camión encendió por sí solo. Las luces delanteras iluminaron nuevamente la carretera. Ramiro, con el corazón palpitando como un tambor en llamas, arrancó, sin mirar atrás. Pero mientras avanzaba, vio algo aterrador en el espejo lateral. Su reflejo no coincidía con sus movimientos, y detrás de él una figura femenina flotaba en el aire, con la boca abierta, pero sin rostro. Las curvas comenzaron a repetirse, el mismo letrero oxidado, el mismo árbol torcido, el mismo charco de agua negra. Ramiro estaba atrapado en un bucle imposible. Cada vez que creía estar saliendo, todo volvía a comenzar. En la quinta repetición, una figura infantil apareció en el centro del camino. No tenía ojos, solo cuencas vacías que supuraban lágrimas de lodo. Ramiro frenó en seco, cerró los ojos y rezó, como hacía años no lo hacía. Cuando volvió a mirar, el niño había desaparecido, pero el barro había formado huellas pequeñas en el parabrisas. Desde afuera, desde arriba, como si alguien o algo lo observase desde el techo del camión. Y luego escuchó el rasguño, lento,
metódico, como uñas húmedas arañando metal. Intentó hablar por radio con otros camioneros, pero solo obtuvo estática, hasta que una voz respondió. No era humana, era un susurro deformado que repetía su nombre una y otra vez. Ramiro, Ramiro, como si intentara imitar el tono de alguien querido. Desesperado, giró bruscamente el volante buscando una salida alternativa, pero la carretera ya no tenía desvíos. La niebla ahora tenía formas, rostros breves que surgían y desaparecían entre los bancos blancos, y entre ellos, cada vez más nítida, la Llorona. No caminaba, flotaba. Sus manos eran demasiado largas, su cuerpo se estiraba como si no tuviera huesos, y su llanto era ahora un grito seco que rasgaba los tímpanos. Ramiro gritó, pero no salió sonido, como si su voz ya no le perteneciera. El camión se detuvo solo, como si hubiera chocado contra algo invisible, pero no había nada al frente. Ni árboles, ni señal alguna, solo una vasta oscuridad que se abría como una boca ante él. Bajó del vehículo tambaleando. En el suelo había fotos mojadas. Eran de él, de su infancia, de su madre, de su hijo fallecido años atrás. Pero en todas las fotos había alguien más al fondo. Una mujer de blanco, desenfocada, con la cabeza inclinada. Ramiro no recordaba que estuviera allí. Nadie la reconocía. Y mientras sostenía la última foto, algo la arrancó de sus manos. El viento se la llevó, pero no hacia el cielo, sino hacia dentro del remolque, donde el lamento comenzaba de nuevo. Más profundo, más cercano, más real. Ramiro intentó huir, pero sus piernas no le respondían. Sentía como si el suelo estuviera hecho de agua espesa, tragándolo centímetro a centímetro. Desde el interior del remolque, el llanto se transformó en gritos, no de una sola voz, sino de muchas. Voces de niños, mujeres, ancianos, todas mezcladas en un eco que hacía sangrar los oídos. El aire se volvió pesado y un olor a flores podridas y velas derretidas lo envolvió por completo. Cayó de rodillas llorando, suplicando perdón por algo que no entendía. Y entonces escuchó su nombre, dicho por la voz de su hijo muerto. «Papá, no la mires». Fue demasiado tarde. La vio frente a él, imponente, sagrada y profana al mismo tiempo, la Llorona. La figura extendió sus brazos hacia él, pero no caminaba. Se deslizaba como un vapor oscuro. Su rostro era un agujero negro envuelto en un velo de piel. No tenía ojos, pero lo miraba con una profundidad insoportable. Al tocarle el pecho, Ramiro sintió que el corazón le era exprimido desde dentro. Gritó, pero su voz fue absorbida. Las lágrimas le caían ardientes, como si fueran sal hirviendo. Entonces, la Llorona habló por primera vez. Su voz era como 1000 ecos al mismo tiempo. Tú viste, tú sabías, y no hiciste nada. Ramiro no entendía. ¿Qué había visto? ¿Qué no había hecho? Pero las imágenes llegaron solas. Recuerdos olvidados, noches de abandono, decisiones que parecían mínimas, pero que ahora gritaban con peso eterno. El suelo se quebró bajo él. Ramiro cayó en una oscuridad líquida, donde no había arriba ni abajo. Flotaba en una especie de río negro lleno de susurros. Brazos invisibles lo tocaban, lo jalaban, lo acariciaban con ternura falsa. A lo lejos, flotando sobre el agua, una figura de su hijo, con los ojos cosidos y una lágrima de sangre en cada mejilla, le decía adiós. Ramiro quiso nadar hacia él, pero una fuerza opresiva lo jaló hacia el fondo. Desde abajo, la Llorona emergía una vez más. Su lamento era ahora un rugido ancestral. Ramiro gritó, imploró, y en su último intento por salir, despertó. Estaba en su cabina, solo, empapado en sudor. Todo parecía un sueño, pero había barro fresco en el volante y un mechón de cabello blanco colgando del espejo retrovisor. Desde aquel día, Ramiro no volvió a hablar de lo que pasó.
Nadie le creyó. Solo los más viejos, los camioneros que habían visto cosas parecidas, le advirtieron en silencio. Ella no te deja porque sí, solo está esperando que olvides. Desde entonces, cada noche antes de dormir en su tráiler, reza con voz quebrada. Pero el lamento vuelve de vez en cuando. A veces, como una brisa que roza su oído. A veces, como una sombra sentada en el banco del copiloto. Y otras veces, como su propia voz, llorando por dentro, sin saber por qué. Ramiro ya no conduce. Pero cuando pasa cerca de ciertos ríos, siente que el motor tiembla, porque ella todavía lo está buscando. Hay rutas que no aparecen en los mapas, caminos donde el tiempo se curva y el alma se pierde. Quienes han escuchado su llanto no siempre regresan, y los que lo hacen ya no son los mismos, porque la Llorona no busca venganza, ella busca compañía eterna. Si sentiste un escalofrío, si alguna parte de ti quedó en silencio mientras escuchabas, es porque hay verdades que el alma reconoce. No estás solo. Hay historias que aún no han sido contadas. Suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos en la próxima noche, si te atreves.